No hay inauguración, yo no quiero robarle mucho tiempo a la mesa, que además tenemos todos muchas ganas de oír. Sí que daros las gracias a todos por estar aquí, dar las gracias a los compañeros que a lo largo de la mañana, la tarde y mañana irán pasando para estar con nosotros, y dar las gracias también a los compañeros de la industria, porque la realidad es que son los que nos permiten la organización de este evento. Es la primera reunión anual que hacemos como Junta de la Sociedad Valenciana, mucha ilusión, pero también mucha responsabilidad. Un lema, compartir para crear y crecer, es un lema que nace de nuestras líneas estratégicas que planteamos en nuestra candidatura. Y realmente son también el motor de esta jornada. De hecho, ese compartir arranca en julio con una reunión con jefes de servicio. 20, pudieron venir hasta 20 en ese viernes sábado de trabajo colectivo, y de ahí salieron los temas como temas candentes para nuestra profesión, y los hemos querido convertir en esta jornada, ¿no? Esos temas son el primero con el que empezamos, que es el de optimización terapéutica, del programa de optimización. Luego hablaremos de la situación de los técnicos en farmacia en la comunidad, y terminaremos mañana sábado con una tercera mesa sobre dispensación a domicilio y telefarmacia. Y eso nace de ese compartir entre jefes de servicio, que son un poco la voz de todos los que formamos parte de este gremio. Además, esto irá salpicado con píldoras científicas. La primera ya la hemos visto antes, y habrán otras tres, y yo no robo más tiempo. Muchísimas gracias de nuevo. Objetivo de esta jornada: compartir, como dice el lema, para crear y crecer. Manu, compartimos. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, presidente, muchas gracias, Raúl, y desde luego gracias por darme la oportunidad de moderar esta mesa redonda. Una mesa redonda, pues en fin, una mesa redonda de lujo, ¿no? Tenemos en la mesa redonda a Amparo Esteban, la subdirectora general y directora del programa de optimización e integración terapéutica; María Teresa Aznar, la jefe de servicio de San Juan. Yo sé que no necesitan presentación, pero bueno, yo os lo recuerdo por las mascarillas y eso, por si alguno os despizáis. Mónica Climent, jefe de servicio del PSET. Ana Padilla, ella se hace constar como farmacéutico de área, aunque bueno, temporalmente está como facultativo especialista en el departamento del PSET. Amparo Talens, la jefe de servicio, la flamante jefe de servicio del Hospital Universitario de Edla; y Eduardo López Briz, jefe de sección del Servicio de Farmacia del Hospital La Fe de Valencia. Un poco pues la logística. Yo voy a hacer un pequeño recordatorio, un esbozo de cómo se gesta el programa, este programa, y después pues daremos paso a las preguntas y al debate. Y bueno, pues ya sin más contar que, digamos, como uno de los antecedentes de la creación de este programa, que ha requerido pues una tramitación compleja, pues aparece en el Decreto 42/2021 de regulación de la prestación farmacéutica de los centros sociosanitarios en la Comunidad Valenciana, pues una disposición derogatoria única. Una disposición derogatoria en la que evidentemente se derogan pues una serie de artículos del Decreto 118/2010. Claro, esos, en fin, es un decreto, lo borra otro decreto, no sé, eso debe ser como las manchas de mora, ¿no? Que con mora verde se quitan. Entonces, pues bueno, lo cierto es que se derogan toda una serie de artículos. Se deroga las funciones de los comités y comisiones en materia de utilización de productos farmacéuticos. Fijaros que es un artículo pues que realmente tenía un peso normativo muy importante, el de funciones de las comisiones, entre ellas pues la
Comisión de Farmacia y Terapéutica. También se derogan todas las funciones de los comités y comisiones de productos farmacéuticos. Se derogan pues todas las comisiones de farmacia, la Comisión Departamental de Productos Farmacéuticos, en fin, todo eso aparece derogado. También pues la de los del área, en fin, todos esos aparecen luego todas lo que son las composiciones de los comités, el plan estratégico departamental, la priorización de las funciones y actividades, de las estructuras de soporte para el uso racional de medicamentos y algo que era la valoración del desempeño y la formación de los profesionales. Bueno, también tal vez afortunadamente quedó derogado. Y todo esto además ocurre en un momento en el que toda la sociedad está inmersa en nosotros también, conservando la calma y siguiendo adelante, eso sí, con 2 metros de salvaguarda, pero no solo nos afectaban las cuestiones de las bajas, de los confinamientos, es que además tuvimos desde que elaborar gel hidroalcohólico a enfrentarnos a 15 versiones diferentes del programa de vacunación en el ámbito nacional. Y bien, ahí pues nos aparece una modificación legislativa en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, en la que se crea ese artículo 5 bis en la Ley 6 de 1998, donde pues aparece el programa de optimización e integración terapéutica en el ámbito de la prestación farmacéutica. Y ello se cristaliza en la Orden 2 de 2021, en la que se desarrolla el programa de optimización e integración terapéutica de la Comunidad Valenciana, con actuaciones y actividades dirigidas a la eficiencia y conveniencia para pacientes y sociedad, a la implementación armonizada y equitativa en el sistema sanitario público valenciano y también dirigida a la representación de la Comunidad Valenciana en órganos del Estado español competentes en el posicionamiento terapéutico, en la financiación, etcétera. La estructura del programa, pues aparece un subprograma de evaluación de medicamentos y productos sanitarios, pues dirigido a la selección de productos y al establecimiento de criterios de utilización y de posicionamiento corporativos y a la aprobación de protocolos terapéuticos. Y un subprograma asistencial para la implementación y desarrollo de estrategias terapéuticas, planes asistenciales, revisiones de la farmacoterapia, intervenciones asistenciales relacionadas con la optimización de la farmacoterapia. Esta es la estructura, esa estructura en red, que bueno, el elemento central es esa comisión permanente de farmacia y terapéutica que está formada por y representando a las comisiones de farmacia y terapéutica y comisión de tanto a nivel de atención primaria como a nivel hospitalario, que además pues tiene relación con la de centros sociosanitarios, cuenta con el asesoramiento de expertos, entre ellos pues algunos grupos de expertos que digamos son una continuidad de los antiguos SAISE, el de oncología, el de hematología, el PROA, también esclerosis múltiple, hormona de crecimiento. Muy bien, y a partir de aquí, bueno, pues tiene una dirección, el programa, la dirección que ostenta la subdirectora general y, bueno, pues además existen pues grupos en paralelo, ya grupos técnicos de evaluación, grupos de expertos, etcétera. En fin, todo esto, pues además puesto en marcha en unos momentos donde incluso la comunicación era pues realmente una situación complicada. El subprograma de evaluación pues, presenta pues, un alcance de antes, la evaluación previa, durante, el análisis de la utilización de los medicamentos y después esa evaluación de los resultados de la farmacoterapia. Bueno, y dirigido pues, a unas guías terapéuticas, bueno, pues, sistemas de información, orientadores e informativos basados en acuerdos de carácter corporativo, de forma que la guía central contemplará preferentemente productos utilizados en situaciones especiales
y las guías departamentales contemplarán preferentemente indicaciones autorizadas y financiadas. La comisión permanente pues tiene estas funciones, estas competencias pues relacionadas, aparecen en la normativa, y donde están, bueno, pues entre ellos ese punto C con la utilización de medicamentos e indicaciones en situaciones especiales. Uno de los elementos clave, uno de los elementos que genera mayor incertidumbre para nosotros. La Comisión de Farmacia Terapéutica de los Hospitales, la que más nos afecta como Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria, la que más, no la única. Su ámbito de actuación es la utilización en los centros hospitalarios y aquellos medicamentos que requieren particular vigilancia, control y supervisión. Se incluye de forma coordinada los medicamentos prescritos por los facultativos de las especialidades hospitalarias. Estos son los principios de actuación que también podéis encontrar en la normativa, entre ellos esa orientación a la evaluación corporativa de resultados en salud. Y el subprograma de asistencial pues es un conjunto de medidas para llevar a cabo la implementación y desarrollo de estrategias terapéuticas, entre ellas pues el PROA, pero también pues estrategias y planes sobre patologías y entidades clínicas, el plan asistencial de atención farmacéutica telemática, que tendrá una mesa especial, bueno, la atención al paciente crónico, frágil y polimedicado, la atención farmacéutica en centros sociosanitarios, etcétera. Y efectivamente, como nos comentaba el presidente, dentro de las líneas estratégicas de ese compartir para crear y crecer, pues aparecían, entre otros objetivos, precisamente el programa de dispensación a pacientes externos, que se verá más adelante, pero bueno, pues que además este va a tener su propia mesa redonda y seguro que allí se debate ese plan asistencial de atención farmacéutica telemática, pero también pues bueno, ver cómo nuestra cartera de servicios se implementa dentro de todo este programa de la Consejería de Sanidad, cómo abordamos este pequeño número creo que falta alguno, de medicamentos sujetos al Valtermed, también otros acuerdos de techos de gasto, que no los he puesto por medicamentos sino por laboratorio, porque si no necesitaría 3 diapositivas para ponerlos, pero que tienen unos impactos económicos muy importantes. Y la coordinación e integración entre niveles asistenciales, que también es otro de los elementos que resultan más interesantes. Y nada, yo daros las gracias ya por vuestra presencia aquí, por vuestra atención, y pasar enseguida al debate, que es lo más interesante de la jornada. Muy bien. Gracias. Bueno, pues si os parece voy a abrir yo el debate, pues agradeciendo a la directora del programa que esté aquí con nosotros. Y bueno, como no, pues yo me he preparado así unas preguntillas para el debate, y la primera, pues su directora va dedicada a ti. Bien, entonces, en un entorno pues realmente complejo, marcado por la pandemia, con mucha reunión telemática, con mucha dificultad de desplazamientos, de comunicación, etcétera, se ha puesto en marcha el programa a nivel normativo y a nivel práctico. ¿Cuál es tu balance inicial de este programa? ¿Qué grado de consolidación hemos alcanzado en todo este tipo de estructuras, en el nivel de funcionamiento, la operatividad? ¿Qué dificultades vienes encontrando? Muchas. Bueno, ante todo quisiera agradecer la invitación. Sabéis todos que yo soy médico de familia, pero siempre he tenido una vocación especial, por eso estoy aquí, y entonces muchas veces me dicen si cobro por hacer lo que estoy haciendo, porque me gusta mucho estar con vosotros. Bueno, en definitiva, el programa sabes que es un germen, tanto Manu como Teresa están en la comisión permanente, es un germen y después de cada reunión aprendemos. Pero la idea básica del programa es que las decisiones se tomen de forma colegiada entre todos los departamentos. Hay representantes de cada departamento, tanto farmacéuticos como facultativos, para que las decisiones no sean de forma centralizada y a su vez aprovechar
de las cosas que se hacen en algún departamento, que no se quede como una isla de excelencia en algún sitio y poder aprovechar y que se transmita a todos por igual. El balance, pues estamos empezando con el programa, nos va a costar años consolidar una dinámica de trabajo para que se traslade a los departamentos lo que se está haciendo, que vean que realmente es más operativo funcionar así de todos de forma colegiada y a su vez que las propuestas o los problemas que pueden haber en los departamentos nos lleguen a la comisión permanente y se debata un grupo de trabajo para poder dar solución. Yo, respecto a lo que comentabas de las normativas, no es derogar por derogar, sino que para actualizar cosas, la ley de garantías, por ejemplo, nos obliga a unas funciones determinadas de las estructuras. Entonces, había que redefinir. Y yo creo que ha costado mucho hacer, ha habido que derogar determinados puntos del 13 y del 18 porque sencillamente estaban obsoletos. Ha afectado más a la parte de primaria que a vosotros, creo yo, pero para poder avanzar de una forma diferente teníamos que aprovechar lo bueno de lo que había, no se ha derogado todo porque hubiera sido lo más fácil, aprovechar lo bueno que había de las estructuras, ¿vale? Rescatar, por supuesto, los AISES, que son un ejemplo a nivel nacional, para darle un sentido diferente. Pero bueno, tardaremos, pero yo la disposición que veo de los miembros de la comisión es excelente. La gente está participando, haciendo propuestas y trabajando a gusto. Pero llevamos, ¿cuántas? 3 reuniones. Sí. 3 reuniones. O sea que el año que viene ya seguramente ya os podremos contar datos más sólidos. Muy bien. Si queréis también hacer alguna aportación sobre lo que vais interviniendo, lo mismo que el público, si alguien quiere hacer alguna aportación en un momento determinado antes de que se le pase la idea o la oportunidad, pues que solicite el micrófono y puede elegir. ¿Tenéis alguna aportación? ¿No? Bueno, pues nada, vamos a continuar por orden. Tere, el Real Decreto 118 recogía para la Comisión de Farmacia unas funciones y actividades. Estas comisiones, yo creo que en muchos casos se han vuelto a reconstituir con los mismos miembros. Son estructuras que tienen pues un nuevo nombre concreto, específico, aunque muy similar al anterior. Y además la normativa introduce la Comisión de Farmacia Permanente, a la que pertenece, igual que yo, que es de una estructura interdisciplinar. A tu juicio, el cambio normativo ha modificado las competencias de la Comisión de Farmacia y Terapéutica departamentales. ¿Y en qué sentido? Vale. Yo creo que tenemos que tener una visión, a lo mejor porque soy mayor, tengo una visión histórica, ¿no? Entonces os cuento un poco cuál es esa visión. Yo creo que las funciones o la forma de actuación de la Comisión de Farmacia y Terapéutica que define el programa de optimización terapéutica es bastante similar a lo que consideraríamos nuestra Comisión de Farmacia y Terapéutica clásica, ¿vale? En nuestra comisión, y yo hablo desde mi experiencia, probablemente la evolución de las comisiones de farmacia y terapéutica en los distintos hospitales no haya sido paralela y haya sido diferente de unos a otros. Desde mi experiencia, pues por ejemplo, en las comisiones de farmacia y terapéutica clásicas no se valoraba la utilización de medicamentos en situaciones especiales, que es algo que ahora, según el programa, estaría adjudicado a esa comisión permanente, con lo cual eso no supone un cambio. Ahora os contaré un poco cuál ha sido esa evolución que os quería contar en el tiempo. Sí que es verdad que cuando vivimos la creación de los AISES, en muchas de las comisiones de farmacia y terapéutica, y particularmente en la mía, hubo una reticencia a reevaluar
medicamentos, indicaciones, posicionamientos terapéuticos que había hecho el SAISE, porque particularmente los clínicos decían que si el SAISE había hecho un posicionamiento, este era definitivo y no había ninguna necesidad de adaptación a las condiciones específicas de cada hospital, con lo cual en nuestro día a día se dejaron de evaluar productos, medicamentos que se evaluaban ya por los SAISES. Allí echamos de menos que los SAISES fueran valientes e hicieran posicionamientos terapéuticos, porque los SAISES evaluaban medicamento a medicamento y esto nos hurtaba a nosotros la posibilidad de hacer un posicionamiento terapéutico por terapia o por condición o por indicación. Yo creo que el programa nos ha devuelto a las comisiones de farmacia ese potencial y de hecho nosotros lo estamos, ya lo ponemos en práctica después de un periodo difícil, digamos. Por otra parte, nosotros en nuestro caso, además de la Comisión de Farmacia y Terapéutica clásica que conocemos, teníamos una subcomisión, llamadla como queráis, permanente ahora no es la palabra porque la estamos utilizando para otra cosa. Teníamos una subcomisión en el hospital que se reunía todas las semanas, de la que formaban parte distintos miembros de la Comisión de Farmacia y la dirección. Y en esa comisión se valoraban pues todas aquellas situaciones especiales, todos los medicamentos pendientes de, todas las solicitudes de medicamentos pendientes de inclusión o pendientes de financiación o aquellos medicamentos que, bueno, supongo que vosotros lo habéis vivido igualmente, los SAISES nos fueron derivando a decisiones departamentales. En un principio los SAISES acumularon un gran número de decisiones y de valoraciones que, por una parte por la pandemia y luego esto se consolidó, fueron derivadas a decisiones departamentales, pero eran decisiones departamentales paciente a paciente y esto no puede esperar a 6 comisiones de farmacia y terapéutica al año, no puede esperar. Entonces, nosotros tenemos esta comisión en la que se toman ese tipo de decisiones. Yo espero, porque es verdad que muchas de esas decisiones son difíciles. Yo confío en que cuando la comisión permanente ruede, esas decisiones se vean muy reducidas. Pero es verdad que en este momento sigue habiendo situaciones especiales de las que no tenemos información de la comisión permanente, sigue habiendo pacientes que, o facultativos que solicitan para un determinado paciente medicamentos con un estado de financiación que todavía no es positivo y que en aras de la equidad yo espero que esa comisión permanente sea capaz de quitar trabajo a esa otra comisión permanente inicial que nosotros habíamos creado. Con lo cual, yo creo que en este momento en este momento nosotros seguimos funcionando en esta subcomisión de la misma forma. Sí que es verdad que hemos integrado ya en la Comisión de Farmacia, o sea, en este momento yo entiendo que los SAISES son asesores de la comisión permanente y es la comisión permanente la que tiene que dictar una resolución, con lo cual, tenemos una asesoría, pero en este momento, mientras la comisión permanente no emita una resolución, esto es solamente una asesoría y, por tanto, pues las decisiones siguen quedando en nuestra comisión de farmacia. Básicamente yo lo veo así desde mi experiencia, que ya veis que ha pasado por distintas fases. Sí.
Sí que es verdad que cuando hemos tenido problemas de situaciones especiales se ha trabajado, el CABIME se implica mucho cuando hay que tomar un posicionamiento en ese sentido, pero se traslada tarde, porque nos tenemos que esperar a que se apruebe. Quizá tendríamos que buscar una vía no presencial, que sea telemática, para la aprobación de determinadas situaciones y ser ágiles. La idea es que el trabajo no lo tenga que hacer departamento a departamento, porque seguro que el problema es compartido por muchos. Sí, y además eso va en detrimento de la equidad. Sí. Es decir, yo puedo decidir algo que en el departamento de al lado genera una decisión totalmente contraria. Y es Entonces, precisamente lo que pretende el programa. Que el programa sea ágil en ese sentido, creo que es muy importante. Sí. Y además, a ver, no solamente eso, yo requeriría del programa, sé que es casi un imposible, que todas las situaciones estuvieran contempladas. A ver, estamos acostumbrados o conocemos los nichos terapéuticos, sabemos cuáles son. Esto también requiere una agilidad, porque desde que el SAISE declara un nicho, pues pasa tiempo, y cuando lo declara, al cabo de nada hay una resolución del Ministerio diciendo que está financiado o no, con lo cual deja de ser nicho. Entonces, ahí hay poca agilidad, pero no solamente eso, es que de los que no hay nicho, no sabemos. O sea, yo querría tener un checklist positivo y negativo. Debería ser, este es nicho y este no se puede utilizar. Y eso en este momento no lo tenemos. O sea, creo que es una labor de esa comisión permanente que debemos incentivar. En otras comisiones de farmacia, que vivís la situación de modo parecido, o la habéis vivido de modo parecido, históricamente es como nos lo ha contado, Tere. Realmente, es decir, incluso la situación aquella de todo centralizado en los SAISE, que acabó con los SAISE por precipitación, es decir, aquello se saturó, precipitó, y muchos de ellos quedaron en el pozo, han desaparecido. Pues recuerdo que llegaron a haber 20 subcomités diferentes, había subcomités de todo, incluso que solo figuraban en la lista, que no se habían llegado a reunir nunca, pero bueno. Muy bien, Mónica, dentro de también pues esa doble faceta, ¿no?, como directiva de la Sociedad Valenciana y como jefe de servicio, pues me gustaría conocer tu opinión, esos nuevos roles en la atención al paciente hospitalizado y ambulatorio, que está cambiando de una manera acelerada. En ese doble papel de jefe de servicio y de miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria, ¿de qué manera crees que todos esos roles, o sea, podrían ser facilitados, podrían ser impulsados por este programa de optimización? Pues bueno, yo creo que los servicios de farmacia hospitalaria tenemos un objetivo fundamental, que es incorporar, y tan importante como incorporar la innovación terapéutica a la práctica clínica, aterrizarla en la práctica clínica, hacerlo de una manera sostenible económicamente, con el fin de que pueda beneficiar a la gran mayoría, a la gran parte de los pacientes, ¿no?, que sean susceptibles. Entonces, evidentemente nuestro reto es, ya lo habéis anticipado también un poco, es conciliar las decisiones que sobre evaluación, financiación y posicionamiento se han tomado por las estructuras competentes a nivel estatal, vía IPTs, o a nivel autonómico, vía decisiones de las comisiones la comisión permanente o de las subcomisiones, conciliar esas decisiones previas con la toma de decisiones en el paciente individual. Y yo creo que este es el punto importante en el que los farmacéuticos de hospital tenemos que ver reforzado nuestro papel a través de las estructuras que también contempla el programa de optimización, como son los comités clínicos departamentales. Yo creo que estas estructuras, que surgieron también ya en los decretos anteriores, en los primeros comités de biológicos, que luego la reorientación del SAISE en oncología y hematología también facilitó la formación de estos comités interdisciplinares en estas áreas, yo creo que tienen un papel muy importante y necesario en la toma de decisiones en el paciente individual. Porque no nos olvidemos que la evaluación y el posicionamiento que hacen todas las anteriores estructuras, que también tendríamos que pensar si no son ya redundantes, se hace siempre desde una perspectiva poblacional.
y la toma de decisiones en el paciente individual. No se lo escucha. La toma de decisiones en el paciente individual siempre va a contemplar situaciones que no están definidas en los criterios previos que se han definido, como digo, desde una perspectiva poblacional. Yo creo que que se tomen decisiones a nivel departamental, creo que no debe de considerarse un problema, porque deben de tomarse exactamente igual, con el mismo rigor que se toman cuando son a nivel departamental, basadas en la evidencia científica, basadas también en el consenso y en la interdisciplinaridad, tal cual las premisas que establece el POIT. Entonces, yo me parece que este es lo que pasa es que creo que también hay que, de alguna manera, estandarizar el funcionamiento de estos comités, hay que dotarlos de autonomía, hay que dotarlos de responsabilidad y creo que también hay que exigirles solvencia en la toma de decisiones y que también pues den cuentas de las decisiones que se han tomado, de manera que puedan complementar este análisis antes con este análisis durante y después en resultados en salud obtenidos en la vida real, a toda la estructura del programa. Claro, como si he interpretado bien lo que indicas es, digamos, se trataría de que las decisiones sobre pacientes concretos a nivel central fueran las mínimas posibles y que, digamos, esa responsabilidad se derivara hacia cada uno de los departamentos, pues estableciendo una estructura, supongo que decir una estructura común que garantice la equidad, disponer de sistemas de comunicación, de tiempo, de sistemas de información, pero dirigido hacia que esas decisiones concretas en pacientes individuales se tomen en los departamentos. Claro, eso nos conecta también con otro tema, y es el tema de la agilidad, de que todas estas situaciones, digamos, ocurren en un contexto, pienso yo, en el que los nichos terapéuticos, por poner uno de los ejemplos que se ha mencionado, es que eso es algo que aparece todos los días, varias veces en la terapéutica de verdad. O sea, es que de alguna manera necesitaríamos también incluso un marco para manejar esa incertidumbre. Porque claro, ese checklist, o sea, la actualización de ese checklist es digamos una competencia contra una situación temporal que no es que no sea adversa, porque la innovación terapéutica es una ventaja, pero que nos resultaría difícil de abordar. ¿Qué os parece, Sala? ¿He hecho correctamente la interpretación de lo que...? A ver, yo es que creo que las deficiencias todos somos conscientes. La agilidad a la que se incorpora la innovación terapéutica con estructuras que no sean flexibles y complementarias no es posible que dé respuesta a todas las situaciones. Eso no quiere decir que yo no abogue por una toma de decisiones centralizada y un posicionamiento centralizado de los fármacos. Ahora bien, es verdad que cuando ya hay un posicionamiento definido a nivel estatal, yo creo que lo que hay que reforzar a nivel autonómico es precisamente las situaciones especiales, que tienen una gran incertidumbre y una falta de equidad. Pero además aterrizarlo a la toma de decisiones individuales, no todo puede estar escrito en unos criterios tomados a nivel central y creo que no es para la gran mayoría de las situaciones, pero que debe de contemplarse esa toma de decisiones individualizada también dentro de la estructura y rendir cuentas de las decisiones que se han tomado y reforzar el papel de estos comités, que están contemplados, como digo, también dentro del POIT. Yo creo que ni se puede ni se debe tomar a nivel centralizado. La idea del programa precisamente es las decisiones colegiadas entre todos los departamentos. Entonces sí que el principal reto que tenemos, desde luego, son las situaciones especiales. Ahí está clarísimo que cuando hicimos la primera ronda de consulta con todos vosotros y con los farmacéuticos de primaria, todos, por favor, normalicemos esto un poquito, pero no podemos llegar al paciente, eso tiene que ser a nivel departamental. Pero si todos tenemos una estructura y una visión conjunta, será más fácil que lo hagamos y evitaremos las inequidades que puedan haber. Pero ni se puede ni se debe tomar todo centralizado. Aunque me salto un poco el orden, pero Amparo, es que te tengo que... porque quiero decir también como en esa doble función, que ya lo he dicho tantas veces que me aburro yo mismo.
Pero como miembro de uno de los SAISes más activos, digamos, realmente, o sea, la génesis, porque claro, estamos hablando de como se ha dicho, en circunstancias donde la innovación es que es diaria, es algo... entonces, los sistemas de transmisión de la información, ya no solo de la evaluación, sino de transmisión de la información que hemos generado, son lo suficientemente ágiles, o incluso luego nos damos cuenta de que no llegamos a tiempo, o sea, de que situaciones cambiantes, que no son solo en el ámbito de hematología y oncología, pero que situaciones cambiantes se nos quedan obsoletas en cuestión de días. ¿Qué sensaciones tienes al respecto? Sí que es verdad, y principalmente en oncología y en hematología. Nosotros empezamos en el 2012 estos comités vienen del antiguo programa y comenzamos en el 2012. Hemos pasado por muchas etapas, nos hemos tenido que ir adaptando porque la investigación nos ha arrasado, ¿no? Es que lleva un ritmo de vértigo. Y es verdad que es muy difícil estar al día permanentemente y sobre todo ser capaz de transmitir esa información. Como he dicho, hemos pasado varias etapas. En el 2019 pues, hubo una reorientación que todos sabemos que pasaron ciertas decisiones al ámbito departamental. Luego había una directriz clara de no financiación, que cuando un medicamento no estaba financiado no podía utilizarse con fondos públicos, que creo que eso fue un gran avance, ¿no? Pero sí que es verdad que debemos de tener un sistema sólido pero que a la vez sea flexible, ¿no? Porque tenemos ahí a los pacientes, lo que decíamos, existen lagunas terapéuticas, existe además medicamentos con indicaciones que no están financiados y todo eso pues lleva una burocracia y tarda, entonces tenemos que adelantarnos a esto. Para ello, yo creo que se ha establecido desde hace poco tiempo, ahora con la nueva reestructuración, se han establecido las reuniones mensuales que además coinciden con que acaba de publicarse el Nomenclator. Se hacen las actualizaciones muy rápidas, en tiempo realmente rápido, y esto se transmite a los gerentes, a las direcciones médicas y a los jefes de servicio de farmacia. Sí que es verdad que es como una cadena con varios eslabones, ¿no? Entonces van pasando y llegar al médico profesional sanitario que está dedicado a pie de asistencia, pues a lo mejor no podemos estar seguros que llega de forma rápida y ágil, y a lo mejor sí que tenemos que pensar esto y establecer un mecanismo que lo consigamos, ¿no? No sé, a lo mejor o establecer a lo mejor igual que lo mandamos a los jefes de farmacia o hay que mandarlo a esas personas que están todo el día con el paciente, ¿no? A los farmacéuticos, por ejemplo, que están ahí trabajando en esas áreas, oncología y hematología fundamentalmente, o a los médicos, ¿no? A los jefes de servicio de oncología. Yo particularmente lo hago, o sea, yo sí que lo mando, porque pues las direcciones hay veces que tienen líos y que luego tampoco está establecido quién lo tiene que hacer. Entonces, pues yo lo hago. Luego sí que es verdad que ahora todas las decisiones que se toman en estas reuniones mensuales y que se actualizan absolutamente todas las cosas que van saliendo, los nichos o se ponen o se quitan o lo pasamos a la guía. Todo esto luego se publica en la página web, que es accesible a todos los profesionales sanitarios. Y yo quería destacar una herramienta que a mí me parece fundamental, porque yo la tengo siempre abierta, que es el Wifimed. Muchos médicos no la conocen y esto a mí me sorprende. Me encanta explicarles qué es esto, ¿no? y para qué sirve. Y bueno, a ver, yo creo que se puede mejorar, por supuesto, que hacemos lo que se puede, porque con todo hay cosas que se excede a nosotros, ¿no? Entonces,
Bueno, pero creo que se está trabajando en el camino y poco a poco estamos siendo más ágiles. Claro, es que realmente que toda esa información, también en mi opinión, que llegue hasta los facultativos, pero digamos los facultativos farmacéuticos y los facultativos médicos, o sea, no los jefes de servicio. Que los jefes de servicio en ocasiones, pues además, no sé, yo ya lo sabía esto, pero claro, es que sus facultativos, pues a lo mejor no lo saben. Y claro, y ahí también, si para nosotros que estamos metidos en eso, todo el tema de si el medicamento está autorizado por la EMA o no lo está, que si el medicamento tiene resolución expresa de no financiación o está en estudio, de que si necesita autorización de la comunidad autónoma o no la necesita, en fin, todo eso que si lo abres como un árbol de decisión te salen no sé cuántas ramas de aquello, pues claro, eso un oncólogo, un hematólogo o algún psiquiatra o quien sea, se encuentra con una situación que no conoce, o sea, que la desconoce. Claro. Y esas vías de comunicación, ¿cómo lo podemos abordar eso para llegar realmente a los nichos asistenciales? Bueno, precisamente es que ayer tuvimos comisión de farmacia y precisamente tratamos este tema, porque, a ver, es que no es que se haga ni adrede ni nada, pero hay una alta carga asistencial, tenemos un montón de presión y bueno, pues el médico jefe pues puede ser, o yo qué sé, que esté de baja, que esté de COVID, que esté no sé qué, él recibe un correo y eso no se transmite. Entonces, yo ayer en la comisión de farmacia, que estaba allí la presidenta, lo propuse y dije, vamos a establecer quién lo tiene que hacer. A mí no me importa, si yo lo tengo que hacer, yo lo hago. Pero tenemos que llegar al médico que está a pie de cama con el paciente, ¿sabes? Y lo del Bifimed es que de verdad que me parece brutal que no lo sepan. O sea, yo es que lo que dice Amparo es una verdad como un templo, porque yo cada vez que me siento con algún grupo de expertos que hay médicos, les explico la ficha técnica, la financiación y me miran como un chiquet diciendo, ¿qué estás diciendo? Pero si lo pone, dices, ¿qué lo va a poner? Claro, y lo primero que sale de la EMA se quedan con eso y a partir de ahí nos siguen buceando. Para mí el secreto son los sistemas de información. El apellido de optimización e integración no es que nos integremos, es la integración de los sistemas de información. Entonces, a nivel del módulo de MEPRE está muy avanzado. Entonces, a nivel de receta sí que hay indicación para esto, pero no hay financiación. O sea, hay dos indicaciones, lo puedes prescribir. Una está financiada, sale financiada, y la que no está financiada, la receta sale en blanco. Y es muy fácil, ese algoritmo que vosotros estáis pidiendo a nivel de receta está muy adelantado y es factible. Lo ideal sería que los sistemas de información hospitalarios también pudiesen adaptarse a estas normas. Yo lo veo muy fácil, pero tendríamos que tener un sistema común para todos los hospitales, no aunar y sobre todo es que, claro, tenemos Orion Therapeutic, tenemos Prisma, tenemos Onco. Hay tantos sistemas que sería muy fácil, a nivel de receta ya está resuelto. Pues además vamos, es necesario porque si no es que además toda esa incertidumbre después rebota, porque el médico pues sigue cogiendo los papeles de los maises antiguos y mandándolo para ver, y con este ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, claro, quiero decir, y eso provoca un atasco y un caos y unos retrasos y una pérdida de tiempo e incluso pues demoras en la instalación de un tratamiento cuando ya aquello era de uso ordinario, pero él se acordaba que no lo fue una vez. Entonces pues todo eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Una pregunta sobre el funcionamiento del SAISE, porque dices, nos reunimos todos los meses, vemos el nomenclator. ¿Qué tratamiento da el SAISE a los tratamientos fuera de indicación, a las indicaciones que todavía no existen? Porque, como os contaba, en esta subcomisión nosotros valoramos situaciones especiales, que son medicamentos fuera de indicación. Os tengo que confesar que a mí me da dolor de corazón una indicación que está aprobada y que por tanto
tiene una evidencia detrás, aunque el coste-efectividad no haya llegado al límite que se supone que debe llegar y por tanto no está financiada, de negar esto frente a un uso fuera de indicación que siempre tiene mucha menos evidencia y que al final, pues por lo menos en mi experiencia, y a lo mejor es que lo estamos haciendo mal, la mayor parte de las veces acaba siendo aceptada a nivel departamental. Entonces yo os digo que tengo ahí un conflicto moral, quiero decir, tengo un conflicto de estar a lo mejor aceptando algo con mucha menos evidencia que una indicación que está aceptada, que la han aceptado distintas agencias, la ha aceptado la EMA, la hemos aceptado nosotros, pero al final hemos decidido no financiarla. Entonces no sé si el SAISE aborda de alguna forma estas fuera de indicación que en algún momento pueden convertirse en indicaciones autorizadas, pero... A ver, como estábamos comentando, la verdad que es un tema complejo y hay varias situaciones. Está la situación del medicamento con indicación, pero que no tiene financiación, ¿no? Que ahí es donde se están estableciendo los nichos. Y cada vez más estamos discutiendo en estas reuniones que al final hay fármacos de este tipo que todavía no tienen indicación, pero que sí tienen una evidencia robusta, que también deberían de ser nichos, ¿no? Y entonces estamos ahí pues un poco... También nos estamos encontrando incluso con asociaciones de medicamentos que sabemos que a lo mejor no van a tener la indicación nunca. Entonces, pues bueno, esto es un permanente reinventarse, ¿no? Y ver cómo llevamos. Pero a mí me pasa como a ti, Tere, porque yo que me copié de San Juan lo de la departamental, la comisión esta departamental de alto impacto. Claro, yo pertenecía a ella y cuando me fui a ELDA, pues también, y tengo esa misma sensación también, ¿sabes? Entonces, te entiendo perfectamente y bueno, tenemos que intentar establecer un mecanismo que bueno, pues que no sea fuente de inequidad estas cosas. Pues ahí me lo dejas en suerte, para invitar aquí a Eduardo, porque quiero decir, y además, digamos, la evaluación en red, tú llevas evaluando en red ya, ni nos acordamos de cuánto tiempo. La evaluación en red puede ayudarnos. ¿Cómo la imaginas? Quiero decir, en el contexto de la Comunidad Valenciana, ¿cómo pues, puede plantearse? Es una cuestión difícil. Yo llevo trabajando en evaluación en red ya tiempo, como sabes, y a lo mejor probablemente no debamos inventarnos nada. A lo mejor lo que tenemos que hacer es ver lo que hay, copiarlo y mejorarlo, porque el caudal de necesidad en este sentido, desde luego que es muy apreciable, como decían Amparo y Tere. Se rompe el corazón con algunas indicaciones porque, y con otras financiadas de medicamentos aprobados que tienen probablemente mucha menos evidencia que algunas no financiadas de que no estamos solventando, ¿no? Entonces, la evaluación en red ahora mismo probablemente debamos fijarnos en el modelo que tiene Revalmed, en el que la Dirección General participa, e intentar mejorarlo de alguna manera. Revalmed está funcionando aceptablemente bien, quiero decir, se están cumpliendo los plazos, se está siendo razonablemente ágil, a lo mejor sí que habría que hacer el proceso completo, porque ahora sabéis que Revalmed es el que revisa los IPTs que se elaboran desde el Ministerio, pero le falta el apéndice de la evaluación económica, que muchas veces los que estamos evaluando IPTs y estamos revisando IPTs, la vemos cuando el IPT ha sido publicado. Probablemente a lo mejor hubiera que
que adherírselo al IPT de base y que te permitiera revisar un poco eso también, ¿no? Pero a lo mejor esta sería el modelo a seguir y a mejorar, es decir, la disponibilidad de informes elaborados por gente experta y revisados por gente experta también, que luego se pone a disposición del programa de optimización o de las estructuras de la Dirección General, para acabar dándole un poco, redondear el informe y acabar dándole el touch of class final, ¿no? Yo creo que no podemos tener otra forma de trabajar más que trabajando en red con expertos a todo lo largo de la comunidad, aprovechando lo que hay, que a veces hay cosas ya hechas. Tenemos el GEMA en Andalucía, que está trabajando mucho en medicamentos en situaciones especiales. Bueno, pues si ya hay algo, pues revisamos ese algo. No hace falta que nos pongamos a hacerlo de cero. Eso sería la mayor ineficiencia a combatir. Y en el ámbito de la vida del medicamento, es decir, porque claro, que abordar todo y todo oportunamente, eso, en fin, es un desideratum, pero ¿cuál sería el momento idóneo? O sea, por ejemplo, imaginemos que va a aparecer en el mercado un nuevo tratamiento contra la hemoglobinuria paroxística nocturna, cosa que a lo mejor no ocurre, pero ¿cuál sería el momento? Antes de que realmente entremos en la discusión de si se financia o no se financia, de ¿cuál sería el momento por elegir determinados casos para hacerlo cuanto antes y tenerlo? Pues eso casi que es una decisión estratégica o política a tomar a lo mejor desde la Dirección General. Quiero decir, a lo mejor no merece la pena abordar la evaluación del fármaco porque ya sabemos o intuimos que va a ser financiado, aprobado y con las indicaciones que nos vienen de la EMA, que nos arrasan, o de la FDA, que también ocurre a veces. Entonces, bueno, a lo mejor deberíamos empezar a trabajar en el sentido de evaluar medicamentos en situaciones especiales de los que todos los días vemos todos los mismos en los mismos hospitales y que estamos tomando decisiones pues departamentales, a lo mejor no todas iguales, porque lo que se ha comentado antes relacionado con la equidad o con la inequidad, a lo mejor estamos decidiendo pues la utilización en unos ámbitos sí, en otros ámbitos no, en otros ámbitos departamentales, y a lo mejor sí que sería conveniente que esos, no sé, pues ¿cuáles son los más frecuentes? Pues todos los tenemos en la cabeza un poco, ¿no? Coger y decir, vamos a establecer un posicionamiento corporativo de este medicamento en esta indicación, que puede que al final eso vaya a más porque el laboratorio solicite la indicación, no nos olvidemos de eso, o como ocurre la mayor parte de las veces, eso no ocurra nunca y sigamos evaluando siempre el mismo medicamento fuera de la indicación, pero que en la FDA pues ya resulta que lo tienen hasta aburrido u obsoleto, ¿no? Yo empezaría focalizándolo en ese tipo de indicaciones. Y si se me permite también, arrojaría un anzuelo al tema de los medicamentos con resolución expresa de no financiación, que nos ocasiona muchísimos dolores de cabeza. Muchísimos dolores de cabeza porque en ocasiones la decisión toca tomarla de manera departamental, con personas que lo solicitan. Sabemos que esas decisiones de no financiación en ocasiones tienen una base económica, bueno, pero en otras ocasiones tienen una base relacionada con la evidencia científica y con la eficacia que sustenta la indicación, ¿no? Y resulta muchas veces difícil decirle a un compañero, mira, no puedes utilizar esto porque no está financiado, y a lo mejor ese tipo de decisiones deberían tomarse de una manera centralizada. Sobre todo por comodidad. O informar, o al menos informar. Yo creo que sí que ayudaría informar de la justificación, porque igual que, o sea, un contra IPT, para decir el por qué no. Pero sí que me parece muy valioso lo que has dicho, porque si conseguimos una rueda que vaya analizando las situaciones antes de que ocurran, el día cero, desde la Comisión Permanente, puede lanzar el posicionamiento y no llegamos tarde, como nos puede ocurrir si seguimos con la dinámica de actuar cuando el momento cero, cuando alguien plantea el problema. Lo que Teresa decía. Sí, a mí me encanta llevar varios.
Muy bien. Yo miro de vez en cuando, pero por favor, el micrófono para el doctor Navarro. Bueno, lo que dice Eduardo, bueno, gracias por la mesa. Lo que dice Eduardo no es ninguna tontería. O sea, al final tienes que decir claro, a un compañero que está diciendo es que el paciente está aquí, el paciente está aquí, tienes que decirle tú que no. Vale. Nosotros hemos encontrado una media solución con algún hospital que se ha unido a nosotros y entonces hacemos una especie de evaluación entre... Realmente somos dos hospitales, porque uno nos dijo que no. Entonces somos dos que evaluamos los pacientes. Entonces, a la hora de decir que no, ya no somos solo nosotros, sino son una evaluación quizás más independiente. Y sí que es cierto lo que habéis comentado, que una cosa es no financiación y otra cosa es que no, la evidencia es pobre. Es mucho más fácil decir, cuando la evidencia es pobre no lo ponemos, que cuando es una cosa de dinero, pues no lo ponemos y la evidencia, sin embargo, sí que pesa mucho más aquí. Como solución y aporte, vamos. Bien. Ana, la integración de los modelos asistenciales, eso es algo de lo que llevamos hablando, en fin, ni se sabe el tiempo. Desde tu óptica y también desde tu posición en la sociedad valenciana, ¿en qué situación nos encontramos en este momento en cuanto a esa integración de estos sistemas? Bueno, yo creo que estamos en un buen momento, ¿no? Creo que se ha empezado a dar pasos importantes que son necesarios antes de que se produzca una integración real, ¿no? Por ejemplo, el Plan de Salud habla de una necesidad de reorganizarnos las estructuras del Servicio Sanitario Público Valenciano. Habla de una necesidad de reorientarnos hacia resultados de salud, ¿no? Todo eso es un caldo de cultivo que yo creo que nos ayuda a dar el paso de la integración. Tenemos una estrategia de política farmacéutica publicada por la Dirección General de Farmacia que habla de la necesidad de crear una red integral de atención farmacéutica entre diferentes niveles asistenciales, ¿no? Yo creo que hay un caldo de cultivo bueno. En el último año, todos los cambios que se han producido a nivel sociosanitario, ¿no? El decreto que los declaraba tal cual servicios de farmacia de hospital, su paso a la Consellería de Sanidad. Yo creo que todo esto son refuerzos hacia que esa integración sea más fácil. Y luego tenemos en el último año este programa de optimización que yo creo que puede tener un gran protagonismo en la integración. Yo creo que puede ser un motor que nos ayude a esa integración. Ahora mismo está la Comisión de Farmacia Permanente, donde a mí me consta que ya se ponen temas encima de la mesa que quizá no son temas directos donde se trate la integración entre los diferentes niveles asistenciales, pero sí de manera indirecta se ponen temas donde hay que integrarse, ¿no? Y donde veo el principal protagonista que nos puede ayudar en esta integración es su programa asistencial, ¿no? Yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo a que la integración entre los diferentes niveles asistenciales sea más real y más factible. Creo que tenemos un reto ahí en mayúsculas, en negrita, en fosforito, porque hasta que no estemos integrados, yo creo que el mecanismo no va a funcionar, ¿no? Realmente. Y para que haya una integración tiene que haber una reorganización estructural, sobre todo desde el punto de vista de un servicio de farmacia de atención primaria. Sé que tenemos unas limitaciones normativas, unas limitaciones legislativas que a veces pues también limitan esa integración, pero creo que tenemos que ser valientes, que tenemos que ser creativos para poder permitir esa integración, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que veo desde este discurso es como muy diferente a lo que han hablado los compañeros, ¿no? Pero que yo creo que a veces yo desde la farmacia de atención primaria veo que se olvida y que es muy necesario, ¿no? Desde un punto de vista de farmacia de atención primaria, pues veo una falta de recursos importantes. Somos servicios de farmacia, somos servicios donde a veces está compuesto por un único farmacéutico, ni siquiera tenemos apoyo administrativo. Yo creo que ahora mismo la dependencia directa con las direcciones a veces no nos aporta valor, nos quita valor clínico y nos añade demasiado valor de gestión, de administrativo.
sobre todo si estás ubicado en el mismo pasillo de la gerencia, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un cambio estructural previo a la integración, que ese subprograma asistencial tiene mucho protagonismo ahí y que creo que hay un punto crítico que no debemos de olvidar, y es que somos una de las comunidades autónomas que más medicalizamos a nuestra población. Tenemos consumos por encima de la media estatal con grupos terapéuticos tan importantes como son los estupefacientes, como son los neurolépticos, las benzodiazepinas, los hipnóticos, los antibióticos, y yo estoy segura que la integración nos va a ayudar a controlar eso, ¿no? Y sobre todo me planteo una integración desde un punto de vista de estratificación de pacientes, de priorización, de una integración teniendo en cuenta aquellos pacientes con un mal control clínico, enfocando los resultados en salud, ¿no? Yo desde el punto de vista de atención primaria eso muchas veces lo he hecho en falta. Por ejemplo, establecer intervenciones, revisiones farmacoterapéuticas, que es en lo que más hemos estado trabajando hasta ahora y donde creo que puede ser una oportunidad importante en integrarnos los diferentes niveles de atención farmacéutica. En esas revisiones farmacoterapéuticas he hecho mucho en falta a mis compañeros de otros niveles asistenciales, ¿no? Por ejemplo, cuando debemos de revisar los pacientes mayores de 65 años con más de 10 medicamentos. He hecho en falta la estratificación, la priorización, ¿no? No sé, quizá empezar a hablar de, vamos a revisar a aquellos pacientes con fractura de cadera, aquellos pacientes EPOC que han ingresado múltiples veces en el último año, aquellos pacientes con un deterioro cognitivo que llevan fármacos que potencian las fracturas, que potencian los deterioros, yo creo que eso además lo hacemos de manera integrada, donde aseguramos que el paciente al alta que ha tenido una fractura de cadera no arrastra ese tipo de tratamientos. El farmacéutico de primaria asegura que todos los pacientes ambulatorios no están con estos fármacos y luego tenemos la gran experiencia de los compañeros sociosanitarios en retirar este tipo de fármacos. No sé, quizá me planteo una integración empezando por proyectos pequeños, ¿no? No grandes proyectos o un gran diseño de lo que debería ser la integración entre diferentes niveles asistenciales, empezar por pequeñas intervenciones donde veamos claramente que esa integración va a beneficiar los resultados en salud, ¿no? Yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Hace poco hicimos una pequeña intervención en el fentanilo de liberación rápida, donde la Dirección General de Farmacia nos decía que nos teníamos que sentar con los compañeros anestesistas y con las unidades de conductas adictivas, ¿no? Y eso funcionó muy bien. Yo antes lo hacía en el departamento que estaba porque tenía muy buena relación con los compañeros, pero las cosas no pueden ser persona dependientes, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la integración con su programa asistencial y con que a veces la Dirección General de Farmacia nos empuje y nos diga os tenéis que sentar todos juntos y tenéis que establecer un plan departamental, ayudándonos de esas comisiones nuevas que contempla el programa, ¿no? Donde tenéis que garantizar que en todos los niveles asistenciales no tengáis pacientes con fractura de cadera y fármacos que aumentan el riesgo. Yo creo que es una buena manera de empezar, ¿no? Yo, antes de pedir sobre lo que te voy a preguntar ahora, la opinión de la directora, uno de los temas relacionados con la financiación de los medicamentos sí. es la cobertura a sectores de la población socioeconómicamente desfavorecidos, a veces muy desfavorecidos, sí. Y que para determinadas indicaciones de determinados fármacos, sin indicación, o sea, ¿piensas que esa circunstancia es algo frecuente o es una situación excepcional, digamos, desde el punto de vista, digamos, cuantitativo y de la asistencia a esos pacientes, quiero decir, en los cuales existe una vía necesaria de comunicación, porque quiero decir, son pacientes que sí. acaban derivándose al ámbito de las unidades de pacientes externos, ¿no? A ver, yo lo que sí que estoy segura es que se produce. No sabría decir si en gran medida o de manera poco frecuente, pero se produce. Yo en todos los departamentos que he trabajado hay casos, ¿no? Y lo que me rompe el corazón, como decía la compañera Triaznar, a mí es que en cada departamento se gestiona de una manera diferente, ¿no? Cuando quizá no debería de ser así, ¿no? Y qué criterios económicos ponemos para que ese paciente se lo pueda pagar o no, ¿no? Eso ha generado mucho debate en las comisiones que yo he estado, ¿no? Y sobre todo se gestiona de manera diferente. Yo creo que
que no estamos garantizando la equidad en ese tipo de pacientes. Con gran frecuencia, no sé decirte, ¿no? Yo lo que sí que sé es que se produce y que hay una variabilidad significativa entre los departamentos de cómo se están gestionando, ¿no? Y es el límite económico de establecer si hay un apuro económico o no en el paciente. En mucho menor grado, ¿eh? Yo viví dentro de la consulta en el 12 con el decretazo y sí que veía gente que dejaba de tomar la medicación. Ojo, estamos hablando de 8 euros al mes porque no podía pagarlo. Con la ley de universalidad, y con nosotros tenemos 3 subvenciones específicas para familias monoparentales, para aparatos de larga duración. O sea que aquí es muy difícil y la verdad es que ya están llegando pocos casos que piden un tratamiento específico para alguien porque no lo puede pagar. Pero se ha reducido mucho, pero sigue siendo un problema. Y eso, digamos, a nivel institucional se puede plantear de forma general, digamos, poniendo unos límites, pues unos límites que, bueno, que además son límites conocidos para solicitudes de ayudas, para, en fin, se puede, ese planteamiento puede hacer, digamos, a nivel de la Comunidad Valenciana de una manera unitaria para evitar esa inequidad y procedimientos distintos en distintos departamentos. Sí, normalizado, está bastante regulado. Sí. Existe un procedimiento de solicitud a la Dirección General, nosotros lo usamos habitualmente. Sí, pero en ese procedimiento lo que existe es, por ejemplo, que habrá un informe de su situación económica, pero no existen unos límites, o sea, los límites establecidos. Claro, porque decide la Dirección General, o sea, tú mandas el informe del asistente social en el que dice que el paciente pues vive solo y gana 200 euros al mes. La comisión del departamento ya no, o sea, lo que hace es trasladarlo. Sí, pero ahora... ahí está, en el sí o no. Nosotros hemos tenido casos en los que se solicitaba algo que la comisión estimaba que tenía una sustitución financiada y que, por tanto, aunque el paciente lo solicitaba a través del SAIP y decía que para eso pagaba o había pagado su seguridad social desde que empezó, pues la comisión pensó que ni con el informe de la asistencia social eso justificaba un informe positivo de esa subcomisión, y se elevó a la Dirección General, porque al final la última decisión la tiene la Dirección General, y la Dirección General también estimó esto, o sea que... Sí, pero el hecho de que lleguen uno cada 2 meses significa que tenemos un sistema sólido de protección, bastante sólido de protección. Muy bien. Vale, pues... Bueno, muchas gracias, Manu. Muchísimas gracias a todos los ponentes, muchas gracias a su directora general. Yo me llevo muchas cosas, ¿no?, de todo lo que habéis dicho, y veo una estructura, como hablábamos Amparo y yo antes de entrar, ¿no?, a futuro, que sabemos que hay que trabajarla durante no sé, Amparo decía años, pero no vamos a pensar que durante un tiempo largo, ¿no?, en la que la gran virtud es las decisiones colegiadas, como muy bien has dicho tú, Amparo, ¿no?, que pensar que esa comisión, cuando vuele, que también se ha dicho, ¿no?, será una comisión que ayudará, que facilitará la toma de decisiones, que minimizará la incertidumbre, que facilitará la equidad y la uniformidad de la toma de decisiones, que seguiremos necesitando esas decisiones departamentales por muchos motivos, no solo por la agilidad, sino por cuestiones también clínicas, que necesitaremos una integración de sistemas informáticos, de información, sobre todo de vehiculizar ese flujo de conocimiento hacia el nicho terapéutico que decía Manu, ¿no?, que está a pie de cama, ¿no?, o en el punto de actuación. Y también decía Eduardo el tema de la necesidad de una evaluación en red, y también decía Ana que esto va a ser el motor, ¿no?, de la integración entre niveles asistenciales, y yo me veo una estructura robusta, ¿no?, y con mucho futuro, como hablábamos a Amparo y yo antes de entrar. Sin embargo, y no queriendo repetir, yo veo que esa estructura
incluso ahora, ¿no? De una manera en cada departamento, aunque no sea la misma, pero que somos capaces de solucionar o dar solución o respuesta a casi todas las situaciones. Pero hay una que se ha comentado aquí, que la ha comentado Tere y que la ha comentado también Eduardo, que sigo sin ver que tiene capacidad de respuesta, o sea, que tiene solución. Y eso lo dirijo un poco hacia ti, Amparo, ¿no? El tema de ese fármaco que tiene una resolución expresa de no financiación. Yo veo que esta estructura puede solucionar todo, pero sigo sin verle solución a ese problema, que es un problema del día a día, ¿no? Y digo que no le veo solución porque algunos de nosotros hemos hecho consulta escalada hacia la Dirección General y la Dirección General, entiendo que por cuestiones legales, reporta el hecho de que no tiene competencias para tomar decisión sobre una no financiación expresa, ¿no? Pero sí que nosotros tenemos, aterrizando ese nicho terapéutico, un paciente en cuarta línea o quinta línea que ya no tiene ninguna otra opción salvo esa que es una no financiada. La no competencia hace que quién tiene que tomar esa decisión, ¿no? Yo creo que es el único, digamos, el único punto que ahora veo que no sé si el sistema o el programa de optimización tiene capacidad de resolución o no. No sé tu visión, Amparo, sobre ese escenario. Debemos daros una solución. Yo creo que el programa está pensado para dar soluciones a todas las necesidades que se planteen. Por eso creo que es fundamental lo que decía Eduardo, que vayamos teniendo un posicionamiento corporativo y colegiado de qué puede ocurrir. En los SAISES, bueno, se llaman SAOS, pero SAISES para los amigos. Cuando un paciente lleva un fármaco y luego hay una resolución expresa de no financiación, se mantiene, no se le retira, por supuesto. Pero ya hemos tenido dos situaciones que hemos tenido que posicionarnos. Llevamos 3 reuniones y hemos tenido que posicionarnos 2 veces con fármacos con resolución expresa de no financiación. Y eso tiene que estar clarísimo. La reunión que tuvimos con los médicos, si hubiese estado, hubiera llorado. Porque no entendían lo que significaba una resolución expresa de no financiación. Te decían ficha técnica, te hablaban de la EMA. Entonces sí que es verdad que ahí yo me llevo eso que tenemos que hacer, abrir una vía de trabajo para que llegue, transmita a todo el mundo lo que significa que hay una resolución. Entonces, ¿en qué situaciones podamos permitir que pese a una resolución expresa de no financiación, porque tengamos una evidencia muy sólida, ¿vale?, podamos utilizarlo o no? Eso es, la comisión permanente tiene que ser ágil, y cuando taxativamente es que no, porque además la evidencia no es nada favorable, ojo, que puede ser incluso peligrosa, que quede muy claro el motivo. Entonces, como decía el compañero, tenemos suficientes argumentos como para transmitir y economizar vuestro tiempo, porque si cada vez tenéis que explicar eso a cada médico que lo pide, no, sí, pero, yo me lo llevo, Raúl. Digamos, yo siguiendo con esto y para conocer un poco, digamos, claro, estamos hablando de circunstancias excepcionales. Quiero decir, luego, incluso la evaluación que se haga, no hay más remedio que sea medicamento por medicamento. Es decir, claro, conocemos a grandes rasgos de si el medicamento no tiene resolución de financiación, pues no debe financiarse con fondos públicos, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Pero luego, digamos, el abordaje, que además en los ejemplos que tú dices, se han abordado medicamento por medicamento, ya no después paciente por paciente, pero desde luego esa situación de excepcionalidad habrá que abordarla de esa manera, creo yo. A ver, yo creo que también tenemos que ser capaces de trasladar a las estructuras del Ministerio que es necesario mejorar la transparencia de esa evaluación, porque muchas veces nos enfrentamos a la situación que no sabemos si la resolución expresa se debe a insuficiente evidencia de beneficio o es una cuestión de farmacoeconomía, de coste-efectividad, que además está en proceso de revisión y posiblemente llegará a financiarse en un par de meses, y ahí es una situación absolutamente opaca para nosotros, y son 2 situaciones diferentes. Entonces, creo que ahí es importante que elevemos esa demanda sobre el sistema. Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias a la mesa, me hace muy interesante. Y un poco, aunque lo hemos hablado al principio, creo que no ha quedado muy claro, yo al menos no lo tengo.
Y eso son las situaciones especiales, porque sí que es verdad que la Orden 2021, dice que preferentemente la guía farmacoterapéutica departamental incluirá los medicamentos y situaciones especiales, ¿de acuerdo? Que preferentemente la guía departamental incluirá aquellos medicamentos con indicación financiada, ¿vale?, y aprobada, pero luego las resoluciones que estamos viendo de los SAOs constantemente dicen que no se les remitirá ni medicamentos en situaciones especiales, ni medicamentos no financiados, ni medicamentos pendientes de financiación. Con lo cual yo creo que hay un poquito de discrepancias, ¿no? Hasta el punto de que a veces hemos llamado desde el hospital por algún medicamento fuera de indicación para ver cómo procedíamos, y desde servicios centrales han contestado que tiene que ser una evaluación departamental. Entonces, un poco a mí surge esa duda. Después, si Amparo puede aclararme un poquito más. A ver, Gracias. el funcionamiento de los AIS es muy complejo y es muy dinámico. Entonces, sí que hay unos criterios establecidos, bueno, Manu lo explicará muchísimo mejor que yo, pero sí que hay unos criterios establecidos en que los medicamentos se evalúan y posteriormente, cuando hay una evidencia que todas las evaluaciones que se han hecho son favorables, pasan a ser de una decisión departamental. Pero lo que no podemos permitir es que esas decisiones, cuando están tomadas, vuelva a la situación de hace años, de situaciones especiales, que es lo que comentaba Manus, que murieron de éxito. Porque una comisión está para tomar un posicionamiento corporativo, pero no para evaluar caso a caso y problema a problema. Yo lo veo en los correos, ¿vale? Yo no digo nada, pero lo veo en los correos, pero veo que en el SAISE tienen un posicionamiento taxativo, que no, y mañana por la mañana lo pide uno, que estaba en la reunión, que a mí me da ganas de coger al decir, pero ¿para qué lo pides tú? Si lo pide otro, no, pasa eso. De otro departamento, vale, pero lo que no puede ser es elevar para arriba el problema. Entonces, yo creo que todos somos suficientemente profesionales como para asumir nuestras decisiones en nuestro lugar. Es muy cómodo decir, a ver qué me dicen, voy a probar, y así no soy yo el que dice que no. ¿Vale? Yo sí que alguna vez, alguna solicitud rara que he visto por parte de algún médico, le he llamado y le he dicho, ¿por qué haces esto? ¿Por qué si está tan claro lo pides? Que el director general muchas veces me dice, tú ya me digo, es que, ¿por qué lo pides? y claro, y te dice, no, es que me sabe mal tener el paciente delante, pero yo, bueno, ¿han visto alguna presentación mía? Yo siempre acabo mis presentaciones con una foto del libro Primero no hacer daño, del cirujano, el neurocirujano, que dice, tardas 3 años en aprender una técnica quirúrgica, 3 meses en hacerla bien y 30 años en saber cuándo no tienes que hacerla. Y yo creo que lo que yo he aprendido con vosotros es a no hacer determinadas cosas, y yo lo que intento transmitirles a los médicos es, fíjate del FAP, que te va a decir lo que tú debes hacer después de... O sea, saber decir que no a un paciente es lo más difícil cuando estás en la consulta, cuando lo tienes delante. Y el mejor amigo en ese momento es el farmacéutico. Entonces, a mí me gustaría cambiar esa visión, ¿vale? Esa visión del pesado que me dice frente a menos mal que está que me ha evitado poner al paciente en una situación de seguridad importante. Es sencillamente eso, pero no sé si te sirve, pero no pueden hacerlo todo. No pueden hacerlo todo. Amparo, ¿tiene algo que añadir? Mira. No. Nada, no, comentar en relación a que a veces eso, ¿no? Pedimos a servicios centrales pues sobre algún tratamiento concreto y tal, y bueno, ya sabemos cuál es la contestación. Nosotros sí que a veces sí que hemos utilizado el comité de expertos, y eso sí nos ha servido en 2 ocasiones para asesoría. O sea, en algún caso que no, hay casos que detectamos que hay falta de evidencia y directamente en el comité departamental pues decimos que no procede. Pero hay casos en los que no hay indicación, pero sí que tenemos dudas razonables sobre si realmente sería el tratamiento más efectivo para un paciente, y hemos solicitado al SAO o al de oncología o al de hematología asesoría. Entonces sí que nos la han remitido, no como evaluación, sino como asesoría, y nos ha servido en un caso para no autorizar el tratamiento y en otro para autorizarlo, ya el comité departamental. Entonces, sí, yo no creo que problema. eso es
No hay ningún problema en solicitar asesoría. Por en eso un caso, incluso está el CABIME, el Centro de Información, sí, y en ese caso también contestan... puede dar una asesoría. Lo que no podemos es trasladar todas las situaciones especiales Sí, sí. donde ya hay un posicionamiento a ver qué ocurre. Eso es lo que no podríamos seguir permitiendo. Yo añadir una cuestión, quiero decir, sobre, digamos, el hecho, el texto estricto que aparece en la norma. Lo cierto es que la mayor parte de las tramitaciones de situaciones especiales las hacemos en los hospitales sin consultar con nadie. Estamos hablando de todos los medicamentos extranjeros. Lo que ocurre es que, digamos, un caso complicado se superpone a las 50 tramitaciones que haces todos los días de DECORE, que todo eso son situaciones especiales. Y esas se resuelven a nivel departamental sin más historia. Pero, digamos, en mi opinión, una de las cosas que ocurre, igual que pasa con los IPTs, es que parece que las cosas transcurran siempre en dos universos paralelos. Toda la autorización de los medicamentos es competencia de la EMA en los medicamentos que estamos hablando. Sin embargo, la financiación es una competencia estatal exclusiva. Y no hay una norma común, excepto las condiciones generales de la Ley de Garantías, que unifiquen esa situación. Pero al final lo que sí que las unifica es la vida de verdad, la vida real. Y en esto de las situaciones especiales, pues ocurre lo mismo. Se sacó en su día ese decreto de situaciones especiales para resolver lo que ya no solo era un mare magnum, era un mare magnum de papelitos y de checklist que había que tachar. En fin, eso ya la mayor parte, afortunadamente, para vuestra juventud no lo conocisteis, pero aquello era un mare magnum espectacular. Y eso pues se tuvo que acabar resolviendo con esas tres circunstancias que conocemos todos, de los medicamentos off-label, de los extranjeros y del uso compasivo. Pero ¿qué ocurre? Que además toda la estrategia, no voy a decir de financiación, sino de no financiación del Ministerio, que corre en paralelo, acaba confluyendo en, como no te financió el medicamento, pasas a medicamentos extranjeros y encima con autorización expresa de la comunidad autónoma. O sea, ¿por qué? Pues porque acaban confluyendo dos universos que eran paralelos. Y ahí, claro, pero quien luego se encuentra con la tramitación real es la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma. Porque el Ministerio y la agencia, yo lo dejo aquí, os dejo esto aquí plasmado en una página web y ya me contaréis, Pero quiero decir, claro, la vida real, ¿quién se la encuentra? Se la encuentran las comunidades autónomas y todos los profesionales que trabajamos para ellas. Es, vamos, una visión un poco de qué ocurre a grandes rasgos con medicamentos especiales y qué ocurre con estas situaciones especiales de las que nos desatascamos, que son como el Blandiblue, se te queda pegado en los dedos, ¿no? No, y situaciones especiales que se mantienen en el tiempo, que dices, ya no es especial, ya no es especial. Entonces la comisión permanente también, uno de los objetivos que tenemos es decir, tenemos una evidencia muy sólida, ya no es cuestión de precio, vamos a decir que aquí deja de ser especial y ahorraría muchísimo trámite a todos nosotros. Muy bien, pues yo os pediría un titular para terminar, si no tenéis ninguna idea más, un titular. Venga, empezamos ahora por allá. Eduardo, ¿yo? Lánzanos un titular. Pues hombre, dado que mi presencia aquí tiene que ver con la evaluación, yo pondría 3 palabras solamente: evaluar para avanzar. Y así resumiría un poco el tema. Muy bien. Me lo voy a apuntar con tu... Te lo regalo, que pasa es mi amigo. Vale, Amparo. Yo no voy a ser tan breve. A ver, yo creo que, bueno, mi titular sería que las directrices y los procedimientos tienen que ser sólidos y claros, ¿no? Desde servicios centrales, pues para garantizar esta equidad de la que estamos hablando, pero que a la vez tienen que ser lo suficientemente flexibles como para llegar al paciente también con los procedimientos estos que también estamos hablando, de ser capaces de integrar la innovación, aunque
todavía no tenga precio de financiación, cubrir lagunas terapéuticas, etcétera, etcétera. Sólido pero flexible. Muy bien. El mío sería estratificación de pacientes y resultados en salud, una buena fórmula para la integración farmacéutica. Muy bien. Pues yo insistiría en que todas las estructuras competentes en evaluación y posicionamiento de medicamentos son necesarias, desde la comisión permanente hasta las comisiones departamentales y los comités clínicos interdisciplinares de los departamentos, pero debemos reposicionar nuestras competencias para aportar valor en la incorporación de la innovación terapéutica. Muy bien. Tere. Vale, yo diría que tenemos por delante objetivos muy ambiciosos que requieren valentía, implicación, colaboración, trabajo en red, fluidez y medios. Bueno, para mí sin duda es la equidad. Yo creo que todo lo que trabajemos para que los pacientes reciban lo mismo en los diferentes departamentos y desde luego continuidad asistencial. Tenemos que pensar que nuestro negocio de empresa es el paciente y la continuidad es importante, no puede ir danzando por el sistema con reglas diferentes. Y ahí estaremos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra participación. Y nada, pues un placer haber estado con vosotros. Sois un panel de auténtico lujo. Muy bien, muchísimas gracias y enhorabuena por vuestra intervención.